Buenos días. Les voy a mostrar algunos errores frecuentes que cometen en el armado de las láminas o con algún tema en particular. Primero, cuando nosotros trabajamos con vista base, nos arma tres vistas, ¿sí? O las que nosotros querramos. Cuando se arman esas tres capas, esas tres vistas, o una, lo que nos hace es crear dos capas, ¿sí? En el caso de vistas, y si no, si hacemos un corte va a haber más, de forma automática. Estas capas hay que editarlas y asignarles el color que le corresponde. Es decir, al perfil no visible le vamos a poner cian y al perfil visible le vamos a poner rojo. Eso va a hacer que cuando se imprime el trabajo adopte el espesor que corresponde. Por otro lado, si trabajamos con SolView, es súper importante que las vistas estén alineadas. Quiere decir que estos elementos se correspondan por línea de enlace con la proyección de estos elementos, ¿sí? Y de igual manera que la vista lateral también siga línea de enlace. En el caso de que eso no sea, lo que hay que hacer es mover la ventana de forma que coincida con la línea de enlace. Si vamos a incorporar una tabla, tenemos que ver que el tamaño de esa tabla sea acorde a la representación que estamos haciendo. Por ejemplo, el tamaño del texto puede ser entre 2 y 3 milímetros, ¿sí? Debemos tener en cuenta que todo el texto entre dentro del cuadro que estamos resolviendo. Esta tabla yo la armé solamente con una secuencia de líneas, ¿sí? Y fue copiando textos que los puedo copiar, ¿sí? Y con doble clic editar de este lado. ¿Está bien? Lo importante es que el texto que yo vaya a incorporar esté dentro, ¿sí?, del renglón. ¿Está bien? Por otro lado, si vamos a trabajar con flechas, tanto sea de cotas o de directrices, tienen que tener el tamaño acorde. De nuevo, el texto estar dentro del rango de los 2 o 3 milímetros y cuando íbamos a editar estos parámetros, tenemos que ver que la flecha, ¿sí?, cuando vamos a hacer flechas, fíjense que tiene el mismo tamaño que tiene el texto. ¿Está bien? Eso va a hacer que el dibujo sea armonioso y que no tengamos una flecha súper grande. De la misma manera, si queremos trabajar con directriz, ¿sí?, y la forma de darle formato a esta directriz es desde la parte de formato. Bien, por ejemplo, si tuviéramos que trabajar sobre un ejercicio que trabaja proyecciones de puntos, ¿sí? El punto, por ejemplo, un punto A, está en el espacio, ¿sí? Ese se llama punto A. Cuando hablamos de sus proyecciones en los distintos planos, por ejemplo, en el plano 1, en el plano 2 y en el plano 3, ese punto se pasa a representar con una comilla y será A' si se proyectó en el plano 1, A segunda si se proyectó en el plano 2 y A tercera si se proyectó en el plano 3. Y así, consecuentemente, en los distintos planos. Pero es muy importante el superíndice, ¿sí?, porque nos está indicando sobre qué proyección estamos trabajando y que lo que estamos viendo en realidad no es el punto A del espacio, sino su proyección en cada uno de los planos coordenados. Bien, y una particularidad con algunas posiciones que entran, cuando hablamos de posiciones de segmentos o planos, lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es la posición de la vista frontal. Fíjense que yo en mi axonometría tengo indicada la vista frontal con una flecha. Quiere decir que si esta es la vista frontal, lo que yo veo desde este lado es la vista lateral izquierda que se verá proyectada a la derecha. ¿Sí? Bien. Con respecto a esto, lo que es muy importante, y fíjense por qué. Porque si esta es la vista frontal, el plano verde y el segmento verde son segmentos frontales. Tienen igual apartamiento. ¿Sí?
y lo vemos acá analizado al segmento AC. Ahora, si yo cambio la posición de la vista frontal y digo que es esta, ahora el objeto se modifica, se ve modificado. Entonces esta ya no va a ser la vista frontal, sino que va a ser esta. Y las vistas no van a responder a eso, ¿sí? Tendría que volver a generar las vistas. Y entonces ahora este sí sería un plano frontal. ¿Está bien? Si esta es mi vista frontal, este segmento, por ejemplo, es un segmento de punta. Pero si lo miro desde este otro lado, lo que estaría viendo es un segmento paralelo a línea de tierra. ¿Sí? Para no confundirnos, voy a empezar de nuevo y les voy a decir, primero lo que tengo que hacer para estudiar un segmento y analizarlo es ver cuál es la vista frontal. Esta vista frontal tiene que estar acorde a la representación de las vistas. Y una vez que he logrado esa igualdad de condiciones, entonces sí empiezo el análisis. Y si es paralelo al plano frontal, entonces va a ser un plano frontal. ¿Sí? Si este, por ejemplo, fuera el segmento analizado, fíjense que hice aparecer sobre el segmento analizado un segmento amarillo, ¿sí? Si este fuese el segmento analizado, estamos en presencia de un segmento de punta, ¿sí? Lo estaríamos viendo como un punto en la vista frontal y aparecería en verdadera magnitud tanto en la vista superior como en la vista lateral. Otro aspecto que me gustaría dejar claro. Por ejemplo, cuando analizamos este segmento, indicando esta como vista frontal, podemos ver que ese es un segmento de punta, ¿sí? ¿Y por qué es un segmento de punta? El segmento de punta se proyecta como un punto en el plano vertical, en verdadera magnitud en el plano horizontal y en verdadera magnitud en el plano de perfil, ¿sí? En una vista lateral. ¿Qué pasa? Por ahí uno lo confunde y podría decirme ¿qué es un segmento horizontal? Y el segmento horizontal cumple con la condición de ser paralelo al plano horizontal, ¿sí? Pero este segmento es una de las particularidades de todos los segmentos horizontales. Este tiene la característica de proyectarse perpendicular al plano 2. Por eso recibe un nombre especial. De la misma forma que va a recibir un nombre en particular el segmento que tiene esta otra posición, ¿sí? Este segmento es un segmento paralelo a línea de tierra. De nuevo, es un segmento paralelo al plano horizontal, pero tiene la característica de encontrarse en verdadera magnitud tanto en el plano horizontal como en el plano frontal y de proyectarse como un punto con respecto a la vista lateral. Y de la misma forma, si vemos, por ejemplo, un segmento vertical, ¿sí? Vamos a diferenciarlos con el espesor y ahora le voy a asignar un color distinto. ¿Sí? Pensando en el segmento entonces vertical como un posible segmento frontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es paralelo al plano 2 de proyección, al plano vertical. Sin embargo, tiene como característica particular que se proyecta como un punto en la vista superior, en el plano horizontal. Por eso es que recibe el nombre particular de segmento vertical. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que si nos encontramos con un segmento de estas características, por ejemplo estos dos, si bien son paralelos al plano horizontal, tienen la característica en particular de el segmento de punta proyectarse como un punto en el plano 2. El segmento paralelo proyectarse como un punto en el plano de perfil y el segmento vertical se lo podría considerar dentro de los frontales, pero como tiene la característica en particular de proyectarse como un punto en la proyección horizontal, se lo llama vertical. Este resumen, lo que me gustaría es que repitamos el proceso de impresión. Cuando nosotros vamos a imprimir, seleccionamos la impresora, el tamaño de la hoja, ¿sí? Lo que es importante, vamos a definir el área de impresión. Primera esquina, segunda esquina.
tenemos que asignarle el archivo de puntas para que adopte los espesores que vamos a trabajar. Y lo que es importante es que esta representación no aparezca con márgenes rojos. En el caso de que aparezca un margen rojo, quiere decir que el área de impresión no se corresponde con lo que nosotros vamos a imprimir. Por lo tanto, vamos a ir a Propiedades, Modificar tamaños de papel estándar. Buscamos la misma hoja que estuvimos trabajando, ¿sí? Que hemos seleccionado. Fíjense, ISO A4 210 por 297. Exactamente el mismo nombre. Clicleo y voy a modificar los márgenes y acá tengo que poner todos ceros. ¿Sí? Yo ya lo tengo hecho, por eso lo voy a cancelar. Y cuando voy a una vista preliminar, lo tengo que ver de esta forma. No tengo que ver el contorno exterior, ni tengo que ver márgenes corridos, ni comidos. Y lo que tengo que ver es un trabajo en blanco y negro, a excepción de alguna definición en la axonometría que yo lo quiera definir. ¿Sí? Pero fíjense cómo puedo distinguir diferentes espesores.